Ya podemos salir. Ya está. Listo. Y hola, ¿qué tal, La Pachiza? Bienvenidos a su segundo capítulo de La Pachiza. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, muy conocido aquí en San Juan del Río, y él es Juan Rock. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gran invitado para este segundo episodio, espero se la pase muy bien. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Juan? Pues aquí en agasajo con ustedes en el aspecto de que pues deseaban conocer más a un servidor y bueno, pues estoy plenamente consciente de el interés que puede haber en su gente, su auditorio, de conocer a un servidor que pues definitivo yo creo que la mayoría de la población en San Juan del Río es conocido de tal. Entonces pues yo agradezco ese interés que tienen ustedes para con un servidor, de estar aquí en el reino de Anyácar. Y bueno, pues desde aquí hacer este programa, que por lo que escucho es la segunda incursión, la segunda experiencia que tienen ustedes para tal efecto, que de hecho quisiera que fuese todo un éxito lo que ustedes están haciendo y lo que están ahora sí que empezando, ¿verdad? Hoy en esta noche un tanto cuanto, pues sí fría, pero también templadona, y con la cuestión de que estamos en los tiempos de las posadas que pues desde hace varios años ya debieron de, la verdad, a como está la ciudad y que ha crecido y con todo el tránsito que tenemos, pues simplemente hacerlas en cierta región de la ciudad, estamos hablando de la cabecera municipal y punto, ¿no? Porque si es un problemón, lo veo, acabo de llegar del centro, vengo del centro de la ciudad, y qué de situaciones vivimos aquí en San Juan del Río Querétaro, muchachos, en que hay unas tradiciones que por más bonitas que sean, para mucha gente que lo son, pues debemos ir haciendo ciertas adecuaciones, porque ya no es posible hacerlas como las hacíamos quizás, que las veía uno muy bonito porque pues éramos niños, ¿no? Años 60, 70, y ahorita ya pues siglo XX, año 24, y las cosas han cambiado de enormidad, que dices tú, híjoles, ¿será posible que tengamos que hacer posadas en cada colonia, sí, en cada espacio de la ciudad, que ahora se hacen también de aquel lado, en la misma cabecera municipal y de este? Sí, ya en varios. Más aparte los de prácticamente posadas por colonia. Bueno, pues me estoy extendiendo, disculpen. Sí, no se preocupe, así es mejor. Siempre a mí me ha surgido esta duda, ¿por qué Juan Rock? ¿De dónde sale? Juan Rock, sí, pues van a ser en una tocada precisamente de cuando los amigos y Juan Rock se organizan para crear las tocadas en vivo, conciertos de rock en San Juan del Río, y pues en un evento del Centro Cultural y de Convenciones José María Morelos y Pavón, que es el nombre completo del CECUCO, así conocido, Centro Cultural, en donde se nos dio la oportunidad, porque era una necesidad en nuestra ciudad de que tuviéramos un lugar adecuado, un lugar digno, y que lo fue definitivamente, y lo sigue siendo, para varias manifestaciones artísticas, culturales, y el rock no iba a ser la excepción. Se convirtió precisamente en un centro de apertura para la cuestión rockera nacional. Muchos grupos de rock vinieron aquí a nuestra ciudad a tocar, comúnmente eran tocadas en la noche del sábado, en una forma por demás espontánea, nada preparada. Algunas de las asistentes de repente entre el público en alguna ocasión, ya pues sabían que me llamaba Juan, todos me llamaban Juan, y de repente comienza a gritar dentro de lo que era todo el personal allí dentro de ese evento, y comienza a expresar Juan Rock, Juan Rock, Juan Rock. Y bueno, pues así nació en una tocada. Una de las fans, una de las seguidoras, se le ocurrió en forma espontánea gritar ese nombre, y se impregnó en Antonio Juan Camacho Ramírez, que nadie conoce, que todos conocen como Juan Rock. Entonces, saludo, Alejandra, donde quiera que estés, espero que estés muy bien, Alejandra. Y ya agradezco ese hecho, porque pues tú diste nacimiento a ese personaje que ha hecho
bastante labor y ha hecho fuerte a Antonio Juan Camacho. Entonces, pues un agradecimiento. Aquí los muchachos, la inquietud me la preguntan y pues lo digo, ¿no? Acuérdate de aquella noche de los años 80, ya lejanos, de cuando surge en una tocada de rock el seudónimo de un servidor. Entonces, pues muy popular el Juan Rock a la fecha. Sí, y después usted incursionó en el mundo de la política. ¿Cómo fue que empezó eso de su gusto? Lo que pasa es que suceden cosas muy curiosas. Yo provengo del campo, provengo de lo que es la milpa, la parcela, la producción agrícola, todo lo que es el campo. Y va a venir una expropiación de tierras, las de mi padre, cofundador del ejido de San Juan del Río desde los años finales 30, principios de los 40, cuando surge la Secretaría de la Reforma Agraria y que se van a dar la creación de los ejidos a lo ancho y largo de nuestra República Mexicana, y estamos hablando aquí de nuestro San Juan del Río Querétaro. Entonces, pues mi padre es uno de los que lo confundan con otros muchos gentes del campo, don Fortino Camacho Ramos, y bueno, pues de allí prácticamente nos vamos a dar cuenta que con el tiempo pues surge una intención del gobierno estatal y municipal a finales de los años 80, principios de los 90, donde le quitan las tierras a mi padre, se las expropian. La verdad es que hubo agandalla, hubo mentira, hubo promesas que no se cumplieron hasta años después, precisamente cuando un servidor ya estaba dentro de lo que era el gobierno municipal y comienza a hacerse un poco de justicia, porque quizás ese fue en el fondo el motivo principal de meterse uno a la política, para tratar de evitar que sucedieran ese tipo de situaciones con la gente del campo, o que cuando menos no fueran de la manera como se dieron en donde se vio inmiscuido mi padre y otras personas dedicadas al cultivo de la tierra, miembros del ejido de San Juan del Río. Y eso va a hacer que se politice un servidor y entremos ya de lleno en la participación política social, y precisamente yo creo que es el inicio de un servidor dentro de las lides políticas hasta la fecha. Sí. Actualmente es senador, ¿verdad? No. Somos simples miembros de un cabildo municipal, nada que ver con lo que mencionan, ni siquiera diputación local, ni diputación federal. Simple y sencillamente se le llama a el grupo del que ahorita provengo, en el que estamos participando, regidora, hay varias mujeres, regidor Zahora. Estamos dentro de ese grupo de regidores y regidoras del municipio de San Juan del Río Querétaro, por supuesto. Como podemos ver, o sea, estamos aquí en su local. O sea, ahí no se ven muy bien, pero estamos rodeados de cómics, historietas, libros, incluso discos aquí. Sí, tenemos varios. El Foreigner 4 es un gran disco. Sí, está Jethro Tull por ahí. Queríamos preguntar, todo lo que deseen, estamos prácticamente platicando con todo. ¿Cómo nació la idea de abrir este espacio? Lo que pasa es que desde muchos años atrás, incluso andando en el campo, aparte de escuchar la música comercial que se escuchaba a través de la radio jugó un papel muy importante en mi vida. Y aparte de la música pues comercial que comúnmente se da en la radio local, la radio queretana, pues descubro yo las señales culturales, señales universitarias, en este caso Radio UNAM, Radio Educación de la Ciudad de México, y por qué no la primera emisora de FM que hubo en nuestro estado, que afortunadamente fue, aunque con muy débil capacidad en los aires, pues Radio Universidad Autónoma de Querétaro, la primera estación de FM en el estado, en donde nos damos cuenta cómo allí, en una radio que realmente valía por la programación que era distinta a la radio comercial, cómo había espacios netamente dedicados al rock, y no estamos hablando del rock más conocido como es, vamos a llamar, la música de los Beatles, de los Rolling Stones, o de grupos más conocidos, que pues, son piedras angulares dentro del rock, pero que había otras expresiones mucho más interesantes, mucho menos escuchadas, mucho menos comerciales, menos conocidas, pero bárbaro, que te das cuenta de que hay tantas expresiones del rock, porque comúnmente se pensaba, o cuando menos en mí pasaba la idea de que el rock solamente se había hecho en Norteamérica, en Inglaterra, y algunas cositas que
pasaban aquí en nuestro país, pero no, la música, que es un arte universal, el rock estaba gestándose o se daba en muchísimas partes del orbe, ¿no? Y pues definitivamente que, pues yo le meto con esto, más que nada por el rock nacional, por el rock mexicano. Recuerdo que las revistas jugaron un papel muy importante y ahorita recuerdo, ya habían desaparecido, cuando nace Conecte ya había desaparecido, por ejemplo, México Canta, Dimensión, La Pop, que eran revistas fabulosas. Una que fue muy efímera, donde por ejemplo me di cuenta que el gobierno, había cosas que no les gustaban, que no le gustaba el gobierno de lo que estaban haciendo los jóvenes, como era aquí, hasta cierto punto en forma, vamos a llamarle no copia, porque tenía todo un acento nacional, Piedra Rodante, que tenía el permiso de usar el nombre de lo que era la norteamericana Rolling Stone, pero aquí con todo el toque nuestro, pero que fueron muy pocos ejemplares los que salieron a la luz, porque el gobierno no le gustó que, aparte de solamente hablar de rock, también hablaban de cuestiones sociales, y hablar de cuestiones sociales, culturales, políticas. Había cosas que el gobierno sentía como que peligraba el asunto, como que se despertaba la conciencia de un gran sector de la juventud, y entonces sí, Piedra Rodante pues pasa a desaparecer. Esa y otras revistas, pero donde más se vio en la cuestión rockera, cultural, pues fue con ella, ¿no? Pero sí hubo otras revistas bien interesantes, y es cuando nace Conecte, que por cierto yo la compraba, me emocionaba cuando en la portada de una revista grande, por ahí debe de haber algún ejemplar, en donde en un círculo encerrado, como parte de llamar la atención, decía rock nacional. Eso me emocionaba a mí, y decía, bueno, pues hay que adquirir la revista, y eran 2-3 páginas en su interior de Conecte dedicadas al rock mexicano en los tiempos difíciles, precisamente años 70. Ok, bueno, creo que es un gran tema, ¿no? Lo de la música, claro, cómics y todo eso, pero sí. ¿Qué le motivó a coleccionar historietas, a convertirlo en algo más que en un pasatiempo? Lo que pasa es que mucho antes del rock, una de las cuestiones con la que uno se alimentaba en la cuestión cultural, era precisamente leer la historieta, y hablo aquí de la historieta mexicana. Estamos hablando de Calimán, Rayo de Plata, Arandó el Príncipe de la Selva, Unipol HH, Los Supersabios, Rolando el Rabioso, todo lo que sacó Editorial Argumentos, todo lo que sacó Contiki, todo lo que, muchas editoriales, y luego cómo van a hacer, por ejemplo, Editorial Posada, cómo van a hacer muchas otras derivados de Editorial Argumentos, como iba a ser Egea, tantas cosas que se van dando. Entonces uno ahora sí que en el medio en el que estás, pues te da por, leer historieta y coleccionar. Sí. Imagínense ahorita cuando alguien me llama de la Ciudad de México o de otra ciudad en el que saben que uno es afín a ciertos personajes de la historieta mexicana, y te dice: Juan, te conseguí un Rayo de Plata, Juan, te conseguí un Diamante Negro, Juan, te conseguí un Paquín o un Chamaco, que eran revistas misceláneas mucho más viejas que las que estoy yo mencionando, donde nacieron varios de los personajes que venían en 2-3 paginitas y después tuvieron su propia revista porque fueron un éxito. Ese tipo de personas, muchos de los personajes famosos nacieron en vamos a llamarle revistas misceláneas, que se dedicaban a varios personajes, como era Chamaco Chico, Chamaco Grande, Paquito, ¿cuál más había? Pepines también. Allí surgieron muchos personajes que después tuvieron su propia revista, y algunos que fueron muy efímeros. Entonces todo ello a mí me llama la atención. Para nada todavía aparecía en mi mente la cuestión de Marvel o de DC, aunque ya eran conocidos. Ya se conocía, ¿no?, a Batman, a Superman, al Hombre Araña, a los Cuatro Fantásticos, así. Tardaron en llegar, o sea, bueno. No, de que ya lo sabía cuando en mi infancia, sí, la editorial La Prensa sacaba todo lo de Marvel, y Novaro sacaba todo lo de DC. Lo que se vendía allá en Estados Unidos, las compañías mexicanas aquí los editaban, aquí los sacaban, y eran muy populares. Sin embargo, no superaban, por citar a un personaje como Calimán, que era una revista mucho más sencilla y de continuación, porque una aventura constaba de entre 17 y 20 ejemplares, Calimán,
Y cosa bien curiosa, vendía más Calimán que Superman, vendía más Calimán que el Hombre Araña, vendía más Calimán que los Vengadores, vendía más Calimán que Superman. O sea, es algo increíble que muy pocos saben en ese detalle, a sabiendas de que pues eran demasiado inocentes las aventuras de Calimán, sí. Pero para uno en su infancia aquello le emocionaba enormemente, muchachos. Así es. Era el rey de reyes, ¿no? Hasta cierto punto podemos decirlo así, pero repito, había revistas que se vendían por miles semanales, la mayoría eran semanales. Más antaño, en los periódicos de donde nace mucho la historieta mexicana, había periódicos donde pasaban tiras cómicas de historieta que salían diario de continuación. La gente compraba el periódico a veces por la tira cómica del personaje X, de los personajes que allí venían, para tener la secuencia de esas aventuras, que algunas después salieron ya en revista completa, en revista ya en forma, pero muchos nacieron también en tiras cómicas de los periódicos de aquellos años, de los años 30, 40, 50, porque la historieta mexicana se va a popularizar mucho, pero mucho en los años 60. Su época de oro, ¿no? O sea, la época de oro de los años primero 60. Comenzaron en periódicos. En periódicos. Y después fue el boom y ya les... Y después salieron ya por revistas y varias editoriales fueron surgiendo y sacando sus propias revistas de los personajes que habían nacido en tiras cómicas, en tiras de los periódicos. Sí, por supuesto. Okay. ¿Y usted por qué piensa que actualmente ya es más conocido Superman y como que Calimán se fue quedando atrás? La historieta mexicana desapareció hace varios lustros, puedo hablar ya décadas. La historieta mexicana ya dejó de ser histórica, precisamente por eso ahorita el coleccionismo está bárbaro, porque cuando te dicen, ¿sabes qué? Conseguí un número de los super sabios, ¿sabes qué? Tengo un Paquito de 1940, ¿sabes qué? Tengo un Super Sabios de los años 50, te emocionas porque es increíble, y luego más cuando lo tienes en tus manos, que puede estar deteriorado a veces en buenas condiciones, o no sé, ¿verdad? Porque no los han reproducido. Ahorita se está la capacidad, por ejemplo, para volver a reeditar, pero nadie se avienta porque ya no se vendería como antaño. La tecnología actual ha deformado muchas cosas y no sería ya lo mismo. Entonces, pero de que ahorita, historieta mexicana de antaño es bien cotizada, cotizadísima. Y sin embargo, Marvel, DC, pues han seguido sacando cosas. Muchísimos, vamos, renovar a los personajes que conocíamos en los años 60, 70, con una nueva indumentaria, con nuevos formatos, con otro tipo de argumento. Bueno, aún así, yo me quedo, porque fue lo que viví en mi infancia, con los Hombres X, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el sorprendente Hombre Araña, que conocí en los años 60, ¿no? Pero siguen adelante ellos y, por ejemplo, bueno, por allá hay algún bosquejo que se está haciendo, que más que nada, de repente ves un Calimán en los puestos de periódicos, cosa increíble, pero ya nada que ver con el Calimán que conocimos semanalmente. Voy a hacerles un muestreo de esos Calimanes de los que estoy hablándoles, para que se den una idea de qué estoy hablando. Lo que tengo aquí no creen que lo tuvo porque pensé que iban a venir ustedes, no, simple y sencillamente que es una coincidencia, pero para que el auditorio sepa de qué tiempo estamos hablando de Calimán, el hombre increíble. Su gran colección, ¿no? Es parte de la colección, muchachos. Aquí tenemos la edición 245, la edición 257. Váyanlos mostrando. La edición 258. Era llamado El Hombre Increíble, ¿no? Así era. Antes que Hulk, pero Hulk también tenía el mismo nombre. La 259. Color sepia, no, ni a colores, era muy sencilla, muy simple. Sin embargo, atrapaba el interés del público mexicano. La edición número 261. La 262. Que lo vea el público. La edición 265. Comúnmente las aventuras de Calimán siempre eran en X país del mundo. Una aventura en un país, otra en otro país, otra en otro país. Ya había pasado en estas, el 266. Están deteriorados. 269, 270. Entonces, parte de la colección de un servidor de lo que fue Calimán, el hombre increíble. Y todo esto es fabuloso, todo es fabuloso. Sí, hay ejemplares que tenemos hasta en los
en 2 ejemplares. Ajá. Entonces es parte de ello. Esta revista llamada Calimán el hombre increíble, que nació en el radio, hay que decirlo, que Calimán y muchos otros personajes nacieron en el radio. Promotor acá, que era de los mismos dueños de una radiodifusora muy famosa en aquellos años, que se llamaba RCN, ya las siglas de Radio Cadena Nacional también. Otra revista que fue muy popular fue Tradiciones y Leyendas de la Colonia, de Ediciones Latinoamericanas, Ediciones Latinoamérica. Esta fue muy popular, Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Esta se llamaba El Legendario Capitán Veneno. Okay. Eran enfocadas sobre el terror. Son cotizadísimas este tipo de revistas. Aquí viene un anuncio de las revistas que les decía dedicadas al rock. La México Canta, que había desaparecido, era de la misma editorial. También eso es Entonces, de absoluta colección. ¿Jalaba más, llamaba más la atención las historietas de terror? No, no eran parte, porque había de aventuras de todo tipo. Y por ejemplo, cuando don Joaquín Cervantes Basoco trasciende más allá de Tarzán el hombre increíble, cuando surge Guama, el hijo de los elefantes, el hijo de la luna, cuando va a sacar a Tago el hombre gacela, entonces aquello es un boom. Y sin embargo, cuando de repente, ya desde aquellos años 40, 50, era muy popular el fútbol en México, y va a hacer una publicación en honor a un gran futbolista mexicano de aquellos años, que desgraciadamente cae víctima de lo que es el alcohol, Luis Pirata Fuente, un veracruzano, en donde precisamente el estadio donde jugaban los Tiburones Rojos del Veracruz, el equipo de fútbol, se llamaba Luis Pirata Fuente. En su honor, don Joaquín saca una revista que se llama El Pirata Negro. Posteriormente, en los años 70, va a resurgir con el nombre del Diamante Negro, que son de veras unas revistas bien interesantes, muy bonitas, dedicadas a la exaltación del fútbol en México, que ahorita yo llamo el pseudo fútbol mexicano, porque está llenísimo de gente foránea, cuando sabemos que tenemos aquí miles y miles de equipos amateurs, donde hay jugadores muy superiores a los que salen en la televisión, es decir, los profesionales de estos tiempos, ¿no? Sí, claro, entonces, y hasta les digo que ojalá y la gente actual leyera aquellas aventuras de ese personaje ficticio futbolista. Hubo varias revistas dedicadas al fútbol, El Diamante Negro, también estaba Piruleta y su pandilla, Chivas, ra, ra, ra. Estaba Aventuras de Borjita, dedicado a Enrique Borja, que era un gran futbolista surgido en los Pumas de la UNAM, y ya después en el América. Son varias cosas. La máquina celeste, que era de Cruz Azul, en base a historieta mexicana, pero la pionera para mí, El Pirata Negro. También El Goleador Misterioso, y la revista Pepe Sport, también de los años 60. Hubo mucha historieta deportiva hecha en México, y creo que incluso en el país, aunque sigo investigando, creo que aquí en Latinoamérica, México fue el creador de la historieta deportiva, en revistas, historietas deportivas. Para nuestro público, claro que sí. Que tenemos, somos un equipo de fútbol, y muy interesante para el público. Sí, ojalá y tuviera aquí fútbol. un ejemplar del Diamante Negro, para que vean a qué me refiero, sobre lo que es la historieta deportiva mexicana, en este caso la historieta futbolística. Igual y deben de estar, no sé, en algún sitio de internet, ¿no? De que están. Sí, todo lo que hizo don Joaquín Cervantes Basoco ha trascendido. Hay un gran escritor mexicano y investigador de la historieta mexicana que está sacando libros cada 2-3 meses. Se llama Luis Gantus. Ya sacó el tomo número 1, dedicado precisamente a Calimán. El segundo dedicado a Tago el hombre gacela, que es creación de don Joaquín Cervantes Basoco, ya mencionado, y son libros fabulosísimos que los recomiendo mucho. Y vamos a leer un poco los comentarios. Mariana López comenta: nuestro gran amigo Juan Rock, gran maestro sensei, un saludo, un gran ser humano. Mariana López. No, muchísimas gracias, Mariana. También un saludito a Teúl Espíndola, el capitán de nuestro equipo, y a Natanael, nuestro portero. Un saludo, muchachos, muchachas, qué padre que nos estén viendo y escuchando. Con toda confianza. Si gustan hacer una pregunta ahí para Juan Rock, acá con toda confianza que lo hagan, por supuesto. Adelante con lo que tienen en mente. Trataré de ser más concreto, porque veo que es un cuestionario largo.
Lo que salga. Como va saliendo. Muy interesante. todo. En su experiencia, ¿por qué cree que historietas como Calimán o incluso Mimín Pingüín lograron conectar tanto con el público mexicano? Precisamente porque tenían conexión con lo que es la idiosincrasia, la manera de ser de los mexicanos, de lo que somos nosotros, y pues se conectaban propiamente con algo que era de la vida cotidiana, de lo que, aunque Calimán llevaba muchísimo de fantasía, Mimín Pingüín era más cercano a los problemas que pasaban en las familias mexicanas, ¿no? Y definitivamente también podríamos aquí hablar de la familia Burrón, que trascendió precisamente porque refleja la vida de la vecindad de la Ciudad de México, de cualquier gran ciudad como es Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, bueno, ahorita Querétaro que ya entra dentro de las grandes ciudades, pero en antaño no, estaba mucho más en lo que pasaba con las ciudades circunvecinas a la Ciudad de México, como es Pachuca o Toluca, o de aquel lado Puebla. Entonces, todo ello conectaba con lo que era la vida simple, la simple revista de doña Yolanda Vargas Dulce, de lo que es Lágrimas, Risas y Amor, pues trascendió fronteras, pero aquí también mucho con el sector femenino, con las mujeres, ¿De qué las novelas. Lágrimas, Risas y Amor era de varias historias dedicadas al sector femenino, a las mujeres. Hagan de cuenta que eran novelas radiofónicas o televisivas, pero hechas en revista, en historieta. Aquí recordamos, por ejemplo, a Rubí, Geisha, Bogart, ya dije Rubí, no sé, Yesenia, Anochecer, varios títulos que trascendieron, El pecado de Uyuki, y así hasta llegar a Rarotonga, que fueron personajes de la propia historieta que trascendieron, Fue muy famosa, Lágrimas, Risas y Amor, dentro del... Pero todas las editoriales tenían, vamos a decir, era la competencia porque, por ejemplo, la propia Novaro, que sacaba a Superman y a Batman, de repente también sacó para las mujeres una que se llamaba Susi, Secretos del Corazón, que también trascendió en los hogares mexicanos, pero prácticamente dedicada a las mujeres. Sin embargo, también los varones llegaban a leer esas revistas, y así la prensa también tenía sus revistas así, pero más Editorial Argumentos, varias otras editoriales, como aquello se vendía, surgieron varias editoriales que sacaron tipo de historieta muy similar a Lágrimas y Risas. Sí, la misma Lágrimas y Risas también tenía otras compañeras, por ejemplo, como Ayúdame Doctora Corazón, u otras novelas más, o por ejemplo Editorial Senda, que saca Capricho, la misma Editorial Argumento saca Tuya, Novedades Editores va a sacar novelas de amor, la novela musical, en fin, Capricho, de Senda, tantas, para todos los sectores, Sí, la historieta no solamente era para niños, para jóvenes, ¿no? También había para sector adulto, por supuesto. Y en esos tiempos todavía no aparece realmente bien en forma la historieta erótica mexicana, que se va a dar mucho tiempo después con un gran boom, que es de los derivados de Gea, que había nacido dentro de Editorial Argumentos, con Espejo de la Vida, grandes novelas, y no recuerdo el otro título, pero sí, unas publicaciones padrísimas. Hay una de corte muy nuestro, muy de nuestro país, les voy a mostrar un ejemplar, que se llamaba Por Favor, pero lo que me impacta es la forma en cómo lo hacían, y que si era ya colores, ahora sí que post o pre-revolución mexicana. Pues ya son ejemplares de materiales de auténtica colección, se llamaba Estirpe Sangrienta. Aquí vamos a ver uno de los grandes de lo que es Editorial Argumentos, don Guillermo de la Parra, adaptación Héctor de Negri y realización Daniel López. Si vemos el dibujo, es a mi juicio un dibujo padrísimo, muchachos. Un dibujo padrísimo de lo que estamos viendo, de lo que era la historieta mexicana, la historieta rural mexicana, que tiene antecedentes, por ejemplo, en El Payo, Un Hombre contra el Mundo, de Editorial Senda. Esto viene siendo de Editorial Argumentos, pero era en los tiempos post o pre-revolución, la Revolución Mexicana. Creo que es post-revolución mexicana, ¿no? Esto es una chulada. Esto es una chulada. No, más que nada, los argumentos y el dibujo también hecho era Por Favor. Citen era derivado de Editorial Argumentos. De esto también son historietas mexicanas que no cualquiera va a valorar o tomarlos muy en cuenta, ¿no? Pero así es parte de la historia por así de la historieta mexicana. ¿Y cómo fue que
¿Cómo usted vio la adaptación de los superhéroes extranjeros al público mexicano? No, lo que sucede es que estos personajes ya traían una gran fuente de publicidad en la cuestión de la televisión, porque no había películas, por ejemplo, de que hay ahorita en los últimos 20 años, 25 años, de varios de los personajes que conocimos en las revistas. Lo que pasa es que en la televisión norteamericana, y nos mandaban sus series también, comúnmente en el Canal 5 los pasaban, todos los personajes de DC, de Marvel, pasaban en la televisión, y entonces eran dos fuentes de información bien importantes para los jóvenes, para los niños, y aquello se popularizó mucho, y precisamente también eran parte de la publicidad para que el público consumiera ese tipo de medios impresos. Sí. Como aquí tenemos un ejemplar que primero salían en los... Bueno, estas eran adaptaciones ya después de la caricatura, ¿no? De X-Men de los 90. Claro. Lo que pasa es que cuando ellos nacen, con el tiempo van a irse transformando. De hecho, últimamente, y soy franco, no me llaman mucho la atención los nuevos personajes, de personajes tan famosos. Imagínense cuando empieza con la onda de que todos los hacen zombies, de repente sí. Una onda zombie, a mí me decantó, es decir, no me gustó todo eso, a mi juicio se deformaron a todos esos personajes que son parte de tu infancia, que son parte de lo que a ti te llamó la atención y fue parte de tu entretenimiento, ¿no? Y crecimiento también como ser humano, porque eso te servía hasta cierto punto de alimento mental. Sí, la historieta. Sí, así es. Si no le gusta, bueno, ese de los zombies, no le gustó mucho el A mí ver a no, los superhéroes ahí todos sí, malos, descarnados, deformados. Sí. No, nada que ver con lo que uno conoció de cómo fueron en los años 60, que es cuando más me y también 70. Y bueno, otra pregunta que a mí me surgió. Con toda confianza lo que... Usted aquí en San Juan del Río y en Querétaro, pero más en San Juan del Río, ¿cómo fue que vio este boom en las historietas? Sí, vio que muchos jóvenes... Fíjense que yo nunca me atuve lo del boom, muchachos, jamás. Sí, se dieron, pero yo lo vivía a plenitud. Yo lo que pasa es que nunca dejé de ver, de coleccionar la historieta mexicana. A la fecha lo sigo haciendo. De hecho, la descuidé mucho, pero por ejemplo, desde los años 60 andando en el campo y todo eso, porque era un solaz esparcimiento llevarse al campo a la hora de descanso de la labor en el campo, ponerte a leer un Memín Pingüín, un Calimán, un Arandú, un Julián Gallardo el Redentor, o Arandú el Príncipe de la Selva. Son personajes, entonces eso te recreaba andando en el campo, que a veces se le perdían a uno los animales por meterse uno de lleno, estar leyendo lo que llamaban cuentos, y tus padres te llamaban la atención, tus hermanos mayores, porque se más por estar nada más viendo esos cuentos, así les decíamos, se te perdieron las borregas, se te perdieron los borregos, ¿no? Entonces, pero era parte de la vida. Estamos hablando de lo que es el Pedregoso, ahí donde está la Kimberly Clark. Ese era el auténtico Pedregoso, no allá en los terrenos de don Leonardo Pérez, que era, allá debía de llamarse Infonavit Los Piruses, Infonavit Los Pirules, ¿no? Porque son los terrenos de la hacienda Los Pirules. El Pedregoso es aquí de este lado, no hay nada que ver con lo de allá, pero bueno, los hacedores de casas, los grandes fraccionadores, ¿qué les van a interesar los nombres del lugar? Lo que a ellos les interesa es vender casas, hacer negocio, aunque lleven otros nombres. Por ejemplo, ahorita te metes a tales colonias donde sabes bien cómo se llama, y de repente las placas de los nombres de las calles, y ponen otros nombres que son ajenos. Por ejemplo, andas en San Rafael y dicen Colonia San Cayetano es de este lado. Obsérvenlo y verán, porque fue gente ajena al lugar, y no investigaron plenamente realmente con los habitantes del lugar cómo se llamaba allí, y le pusieron otro nombre que no corresponde. También se generaba esa como confusión. Confusión, que puede darse en todos los rubros, sí. En todos se puede dar confusión, pero si uno ahonda, si uno analiza, si uno estudia tantito, se puede sacar la realidad. Aquí es así, y así es por esto y esto y esto, ¿no? Okay. Así se da también en la historieta, claro. Sí, y usted antes vendía en el Mercado Juárez, yo me acordaba. Por supuesto tianguis, que ¿no? Soy tianguista. Alguien decía, en estos días me entrevistaron en la radio y hice la aclaración, que un servidor con Rafael García Estrada, que fuimos los pioneros en vender música de rock en el tianguis,
definitivamente que no fuimos de los pioneros. Cuando llegamos nosotros, ya el tianguis tenía años de formado. Nosotros llegamos junio de 1988 a vender música de rock en el tianguis del Mercado Juárez, y prácticamente 2-3 semanas entramos también al Mercado Reforma, que eran los únicos 2 tianguis más populares que había en 1988. Pero ya tenían algunos años. No, la historieta esa, vendíamos fanzines, historieta muy poco. La historieta va a llegar 3 años después, 4 años después, ya en forma, que empezamos, porque nos empiezan a pedir también historieta, pero eran más que nada cosas de Marvel o de DC, no de historieta mexicana. Esa no, esa permanecía guardada, permanece guardada, está guardada. Pero repito, si alguien me dice, oye, Juan, acabo de conseguirte un diamante negro, pues por un diamante negro hago el viaje. ¿Por qué? Porque sé el valor que tiene para mí, ¿sí? O cuando dice, oye, tengo unos Conan, pero de Editorial Novaro. Mucha gente ignora que Conan el Bárbaro, que aquí lo dio a conocer bien en forma, Novedades Editores, había tenido ya muchas apariciones antaño con otras editoriales. Un ejemplo es lo siguiente. Repito, yo no sabía que iban a venir, pero aquí, por ejemplo, hay muestras, pero hay muestras para que se den cuenta de qué estoy hablándoles, ¿no? Este es Conan, sí, no, de otro, sí, que es una edición muy reciente. Estas son las Conan de Editorial Novaro. Ah, sí, ok. Cotizadísimas. Igual, creo que estas sacaron unas como historietas también chiquitas, ¿no? Ah, claro, Novedades Editores. Me proporcioné un día una de Punisher, creo que... Ah, sí. Es muy buena. Sí, para que las vea el público. Así es. Ya después también tuvo como su propia película, ¿no? Años después. Sí, por supuesto, de Conan hay, sí. Arnold, pero Conan ha pasado por varias editoriales, y por ahí tengo un original de lo que salía en los Estados Unidos, sí. Conan el Bárbaro, ¿no? ¿Quién se imaginaba que? Igual, Conan el Bárbaro, por ejemplo, el Increíble Hulk, que ya habíamos mencionado, siempre yo lo conocí dentro de lo que era la prensa, y después DC, o sea, bueno, más bien, perdón, lo conocí con la prensa Hulk, que es de Marvel. Después lo va a sacar un gran editor mexicano que se había dedicado a las revistas deportivas, y que va a sacar también un serial, porque ya no lo sacaba la prensa, en el que se llama Mac División Deportes, después Mac División Historietas también, y que saca al Hombre Araña, a los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores, en Mac División Historietas, que también están cotizadísimas, muy difíciles de conseguir, definitivamente. Entonces, todo esto es algo fabuloso de lo que es la producción mexicana en la historieta internacional. Sí. Sabemos que hay infinidad de personajes que lograron conectar con muchas personas, pero creo que dentro de los que entran está Spider-Man, ¿no? Claro. ¿Qué lo hace tan popular entre los coleccionistas y lectores mexicanos? Porque Spider-Man tiene la característica de ser un personaje también ficticio, pero muy, muy cercano, vamos a llamarle, a la vida de un joven universitario norteamericano, de un joven estudiante, de cómo como que lo vemos más cercano a una realidad, como que lo vemos más cercano, más allá de la fantasía, a algo que tiene muchas connotaciones con la vida real. Si vemos los personajes, lo que pasa con él, todo lo que surge, le vemos un tanto cuanto más cercano a una realidad de lo que es el ser humano, más allá, repito, del todo el asunto fantástico, como que lo sentimos un tanto cuanto más cercano a una vida real. Y bueno, ¿a quién no le gustaría tener una experiencia de esa índole, no? Como un simple humano, un simple estudiante, y que de repente te despiertas y que tienes poderes que no son comunes en tu vida, y que te vas a poner al servicio de la gente, de tus vecinos, de tus vecinas, de la gente de la ciudad donde vives. Y bueno, pues él, que era un fotógrafo de un diario de allí de la ciudad donde surge todo esto, y
el conflicto que tiene con el editor del periódico, ¿no? Cosas así. Que tiene también algo de similitud con lo que vemos, por ejemplo, con Superman en DC, que también trabajaba para un diario. Cosas así que fusionan vida real, vida cotidiana, vida común, con cosas fantásticas. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y es lo que pasa con Peter Parker, sobre lo que son sus familiares, él, su novia, o sea, algo que dices tú, pues es de vida cotidiana, sí, pero con cosas fantásticas. Es lo que también se ha plasmado alrededor de las distintas películas que han sacado, ¿no? De Spider-Man. Así es, sí, por supuesto, muchachos. Sí, claro. Adelante. Hay que checar si el público está atento, si sigue habiendo alguna inquietud, algo que nos digan. Caritina. Caritina. Cari Caritina. Qué interesante toda la información, dicen por acá. No, y podemos ampliar. Imagínate que empezáramos a hablar gracias a quienes nos estén viendo, escuchando, si empezara a hablar de tantas editoriales mexicanas que tuvieron, los que hacían fotomontaje, los que hacían historieta rural, los que hacían historieta policíaca, los que hacían historieta cómica, satírica, de todas las corrientes, por supuesto. Incluso la historieta política mexicana del gran don Eduardo del Ríos, tan famoso por sus libros, y que sacó Los Supermachos en los años 60. Después va a sacar a Los Agachados cuando tiene problemas con la editorial que sacaba a Los Supermachos, que era el dueño don Octavio Colmenares, editorial Meridiano. Y que pase el tiempo, ellos siguen sacando a Los Supermachos, pero don Eduardo se compagina, se correlaciona con una persona que estaba precisamente echándole muchas ganas para hacer una editorial que sacar historieta un tanto cuanto diferente, como es Editorial Posada, donde va a sacar a Los Agachados de Ríos, Los Agachados, que era una secuencia de lo que habían sido Los Supermachos. Una historieta netamente política, social, pero padrísima. Yo he dicho que si la gente hubiera leído a Los Supermachos, o los jóvenes de aquellos años, que después entraron al partido que era hegemónico en la vida política del país, que era el PRI, no hubieran participado, no hubieran para nada metidos en el PRI, si hubieran leído a don Eduardo del Río y sus Agachados, o los Supermachos, porque se hubieran politizado de una manera súper fregona, en la que hubieran visto la realidad del país, de cómo estaba el país, a través de muñecos, a través de historieta, a través de personajes ficticios, pero realizados sobre lo que era la vida política social en el país. Te politizabas con 3 ejemplares de don Eduardo del Río, dedicados a la política, te despertaban tu conciencia política social. Definitivo. Es uno de mis maestros, don Eduardo del Río, a través de sus historietas y sus libros tan interesantes. Sí, lo considero uno de mis maestros, también ya falleció don Eduardo del Río. Cuántas cosas podríamos platicar. Todo. Pero, por ejemplo, aquí en México, Memín Pingüín, él fue un ícono aquí en México, pero ¿usted qué opina que actualmente, por ejemplo, fue que llegó a Estados Unidos, ¿no? Y fue cuando se hizo controversial, que era racista o que ya contaba temas. No, lo que pasa es que se supone, aquí vamos también la connotación muy humana, doña Eufrosina, su madre, prácticamente, porque nunca se ve ello, pues no sé, a lo mejor si lo tenía don Sixto Valencia Burgos, quien lo dibuja, o doña Yolanda Vargaduche, de cómo pasa, o el fenómeno de la madre soltera, que también se ve allí en Memín Pingüín, porque es demasiado cercano a la realidad de lo que era la vida en la Ciudad de México, o en cualquier ciudad grande o media de los años 60 en el país. Pero Memín Pingüín, de hecho, el personaje, a la forma como lo hacen y todo, es imposible que exista así. Sí. Sin embargo, con anterioridad había habido amigos de la pobreza, que tenía toda esa connotación, y otro personaje muy cercano a Memín Pingüín, más dibujado, una cuestión de un dibujo un tanto cuanto más humanista, más de humano, y no está deformado, porque es imposible que exista una nariz como la dibujada de Memín Pingüín. Sin embargo, la connotación que tiene con sus amigos, como es Carlangas, Ernestillo, Ricardo, que cada uno representa un sector de la población, te das cuenta de tantas cosas, fenómenos sociales, o de lo que estaba pasando realmente en la vida política, social, cultural del país, con todo lo que va pasando. Claro, había unas cosas que de veras eran, vamos a llamar, pues, irrealizables, ¿no? Sin embargo, te das cuenta cómo sí tiene mucho de humano, pero demasiado humano, Memín Pingüín, a través de
son más de 500 ejemplares. ¿Cuántas ediciones salieron? Pero sí fue un éxito también de mercado en la historieta mexicana, Memín Pingüín. Y lo de que pasó después, cuando pasa lo que me comentas, es definitivamente algo totalmente, vamos, de no tomarlo muy en cuenta, porque Memín Pingüín es un personaje muy, muy connotado aquí, famosísimo. Y la verdad, yo creo que el señor Burgos, don Sixto Valencia Burgos, creo que con el puro dibujo de Memín Pingüín trascendió su creatividad también para el público mexicano y de Latinoamérica, porque supe que también se vendió mucho en Latinoamérica Memín Pingüín. Sí, Digamos que no fue netamente de aquí, sino que también se exportaba la revista de Memín Pingüín en Estados Unidos también. y también se conoció. Bueno, se entendía como que Memín Pingüín era un ser humano, vamos a llamarle afrolatino mexicano, por la connotación de su negritud. Entonces ahí también a la cuestión de decir, fíjense cómo nosotros aquí en México se supone que no debemos de ser racistas, y que precisamente en Memín Pingüín se entiende como, aunque cada rato pues sus amigos lo balconeaban o tenían que darle sus cocos, ¿verdad? Por sus impertinencias que tenía, pero nunca hubo una cuestión de racismo, no, eran cosas que se daban en la vida cotidiana de los muchachos, pero siempre le dieron su lugar, siempre lo valoraron, siempre estuvieron juntos, siempre hubo una hermandad muy bonita, aún sin ser hermanos, solo amistad. Como allí se consagra prácticamente lo que debe de ser la amistad entre nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, la cuestión de la amistad, la importancia que tuvo Memín Pingüín, que te lleva a una sensibilidad enorme cuando vas viendo toda la trama de las aventuras que se van dando una con otra, donde se conllevan un montonal de situaciones de lo que era la gran familia mexicana. El Memín Pingüín, ahí lo vemos. Sí, fue muy interesante en México. Y pues como vemos aquí, su local muy grande, tiene una gran colección. No, está pequeñísimo, ya no caben, bueno, ya no caben las cosas. Empecé a los 17 años, tengo más de 60, échenle. Ya tiene. Toda una vida, muchachos, toda una vida. ¿Usted cuál considera que es su pieza más valiosa que usted Tengo tiene? muchísimas, tengo muchas la que piezas más valiosas. Aquí hay cosas de tenga verdadero cariño. valor, pero solamente para quienes lo valoramos, lo conocemos, porque para muchos puede ser basura. Sin embargo, para muchos estos son tesoros. Sí, Estos son tesoros. Puedo decirte, por ejemplo, aquí algunas piezas para mí, que podemos decir arqueológicas, que son valiosísimas, algunos discos de rock mexicano valiosísimos, o algunos discos europeos. Tengo por allá algunos discos de países que realmente nunca imaginaron que existiera ese tipo de expresiones en ciertos países que no tienen ninguna tradición rock and rollera, y sin embargo contar con ese tipo de material para mí es un enaltecer este espacio, porque y también de lo conocido y no tan conocido. Por ejemplo, si te dicen, es que en el espacio que tiene Juan Rock, el Reino de Anjácar, que tiene también su historia, encontrar un disco del Jefferson Airplane, de It's Beautiful Day, de los Doors, que son parte de la psicodelia, del Grateful Dead, de la Plastic Ono Band, que el grupo que va a ser parte de John Lennon en su etapa después, posterior a los Beatles. Son varias cosas valiosísimas. Cuando va Underground Generator, que vas a darte cuenta de que dices, caray, aquí en San Juan del Río encontrar ese tipo de expresiones, no, olvídense. O nos vamos al rock alemán, olvídense cuando es a Tangerine Dream, a Closet Shoals, a Armonía, no, es que hay tantas expresiones. Underground Generator, no, es fabuloso, ¿no? Y que tengamos esto aquí en San Juan del Río, pues es bien interesante. Adelante. Fue algo que me pasó cuando di con su local. Digo, yo lo conocí por Dani. Ajá. Así de que me comentó de que creo que un día fui a su casa y tenía un montón así de cómics apilados, pero este tipo. Sí. Y yo tipo, ¿dónde conseguiste eso? O sea, ¿eso de dónde? O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste eso? Porque ¿de dónde viene eso? Es valioso eso, ¿no? O sea, claro. En ningún lado lo puedes encontrar. Ajá. Y ya me dijo, no, pues hay un lugar así, ya está, ¿verdad? Ajá, sí. Y no, yo cuando entré aquí, aparte de los cómics, de lo que me enamoré también fue de los discos. De hecho, ahí de mis primeras, bueno, de ahí con lo que di fue con un disco de Sepultura. Sí, de Brasil, son brasileños. Del Beneath the Remains. Sí. Gran disco ahí.
Entre otros, pero en serio que yo me sentí como un niño chiquito cuando entré aquí, porque... Al ver todas estas cositas, estas cosas así, sí. el reino de Anyácar, un lugar en las vastas regiones de tu imaginación y el rock, así lo ideé. Algo que fuera diferente, algo que estuviera, vamos, no dentro de lo que es, vamos a llamarle algo cotidiano, algo que es muy común, no, algo distinto, diferente, que haya valido la pena jugársela con algo que no es tan comercial, con algo que no se vende, pero que te da satisfacciones enormes de que lo tienes, que está aquí, que es parte tuya, y que de repente llega alguien que conoce, que valora, que entiende, y que hace los esfuerzos para adquirir, y te ayuda a pagar tus impuestos, porque hay que pagar impuestos por estar aquí, hay que pagarle al gobierno municipal, hay que pagar al gobierno estatal, y hay que pagar al gobierno federal, ¿no? Entonces es increíble. Por ejemplo, ahorita, hoy estuve en la Cámara Nacional de Comercio Local y me sorprende que, por ejemplo, la afiliación me la cobraron en 650 hoy. Por ahí las muchachas que están atendiendo al público me dicen, ya para el 2000, hoy voy a pagar la del 2025, hasta me adelanto a pagarlo. No, es que me considero una persona muy responsable en varios aspectos. Entonces me dicen, para dentro de un año ya va a costar 1,500. ¡Ah, caray! Me pareció exagerado, exageradísimo, porque aparte hay que pagarles cada mes. Entonces digo, pues están viendo a los socios, lo están viendo como una manera de hacer negocio con ellos, como más bien en lugar de ayudarlos, fregarlos, ¿no? Y aquí lo hago público. Creo que es un absurdo lo que piensan hacer los que manejan el comercio en nuestro San Juan del Río. Porque en realidad te pones a analizar, bueno, pues ¿qué pasa con quienes representan al comercio sanjuanense queretano en este caso? Porque ese tipo de, claro, y conste que somos de los que tenemos pequeños comercios como esto, que es un pequeño comercio pequeñito, que veras en serio, no creo que se vende mucho, para nada. Sin embargo, uno está aquí por difusión, uno porque le gusta que eso sea difundido, que esto lo conozca la gente. Esta es aportación cultural para todo aquel que quiera conocer un poco todas estas, vamos a llamar de manifestaciones culturales mundiales, de lo que es el arte impreso, el arte auditivo, el arte iconográfico, el arte de la pintura. O sea, digo yo, las portadas de discos, aunque sean pequeñitas, y veamos lo de los viniles, son obras de arte, muchachos. Y no cualquiera vende esto, no, la gente quiere vender Luis Miguel, Juan Gabriel, Charlitos Fernández, lo más comercial, lo más chafa, desde mi punto de vista, que no deja de tener su importancia, pero claro, para mí nada que ver, nada, absolutamente. Esta es otra cosa, ¿no? Definitivo. Entonces, cuando hay alguien que viene y que dice, oye, Juan, qué cosa tan interesante tienes aquí, oye, por decir, joyas de la mitología, que esto ya lo hacían en tintores, dibujantes mexicanos, aunque eran, porque Ediciones Recreativas, que era el antecedente de Editorial Novaro, uno de los antecedentes fue Ediciones Universales, esto que era Ediciones Recreativas, tenían historietas netamente mexicanas, Estrellas del Deporte, Mujeres Célebres, Grandes Viajes, Epopeya, joyas de la mitología. Esto lo hacían mexicanos y son preciosidades. Cuando lo valoras, son preciosidades. Talento, no, todo eso a mano hacerlo. Imagínense todo esto, muchachos, es algo fabuloso que lo vea su auditorio, que lo vea el auditorio. Esto es algo muy bonito, hermosísimo, la fantasía. Los hacían mexicanos para Editorial Novaro. Hubo mínimo 8 publicaciones o más que hacían dibujantes mexicanos para Editorial Novaro, que tenía contrato con los dueños de DC en Estados Unidos. Sí. Todo está conectado, ¿no? En cierta forma. ¿Qué tan difícil es mantener o ampliar una colección de historietas en México hoy en día? Muy complicado, muy difícil, porque aparte de que son escasísimas, no cualquiera la suelta. Los grandes coleccionistas ahorita, para que se desprenden de algo, es muy complicado. Sin embargo, yo le hago la lucha por aquí y por allá. Por eso le digo, cuando a mí se me avisa de que me tienen un ejemplar de algo que ando buscando, no tengo aquí el listado, pero por decirlo así, yo sé cuáles son las que me faltan, sé lo que necesito, y de veras haces el viaje con tal de obtener ese, porque no manejo todavía otras cuestiones, porque recuérdense cómo esto está tanto en las redes sociales,
que se vende en lo que dicen en el Mercado Libre, pero la verdad, yo no manejo nada de ello, muchacho, porque ha habido gente que ha venido aquí y que dice, oye Juan, si esto lo metes al Mercado Libre, es un dineral, sí, es un dineral. Sí. Esto, no hombre, no te vuelve rico, pero tienes para ya no preocuparte de mañana, porque hay cosas que te que vas a poner en varios cientos de pesos y la gente te los va a comprar. Y gente de varias partes del país, no solamente de aquí de Querétaro, ¿no? De nuestro estado. Porque sí, pero no, aquí así nos lo vamos llevando tranquilamente. Bueno, tranquilamente en el sentido de cuando estamos aquí, que es mis solas. Porque miren cómo tengo de qué hacer allá afuera, muchachos. Esto es mi relax, Así es, por supuesto. Claro. ¿Y usted cómo cree que ha cambiado el coleccionismo de historietas con la llegada de, como lo que menciona, internet y cómics digitales? Posiblemente veamos en un tiempo no muy lejano la desaparición total de que ya nadie produzca esto, por lo mismo de que ya no tiene la validez económica o lo que se genere, y que pues toda la tecnología actual vaya prácticamente imponiéndose en todos los sentidos. De hecho, pasas ahorita en los pocos puestos de periódicos que hay, los puestos de revistas que hay, que ya son escasos, y te das cuenta que la mayoría de los periódicos se quedaron, que no se vendieron, los periódicos, ¿no? Y las revistas también ya no se están vendiendo, muchas publicaciones ya no se están vendiendo y están desapareciendo paulatinamente. La historieta mexicana en forma tiene décadas que desapareció, muchachos, en serio. De verdad que ahorita podemos decir que no existe historieta mexicana, aunque hay intentos muy subterráneos, muy marginales, que son válidos y que vale la pena. De repente cuando ves algo, esta es una revista no de historieta, pero es una revista de tiempo reciente, te enamoras porque dices, caray, qué bonito que todavía hay gentes haciendo revistas en México. Esta es una revista mexicana que está interesante y que de repente trae cosas bien padres, muy así, que dices, qué bonito. Imagínense, no hacen a un lado el rock, no hacen a un lado la música. Sí, ¿cómo se llama aquí la sección? Fíjense, de los tiliches. Y miren, por ejemplo, estas imágenes de películas mexicanas, hasta cierto punto raras, extrañas, ¿no? Sí. Prácticamente de póster adentro. Y esto es una revista reciente y unos reportajes bien interesantes. Unas fotografías de veras que dices tú, hombre, qué bonito. Porque esto no se pide, es una revista física, estamos hablando de una revista de este año, ¿no? Y que dices, todavía hay gente haciendo revistas, por supuesto, y hay que apoyar todo este tipo de empeños, de ganas de hacer cosas. Sí, porque se le pone un gran empeño detrás. Claro, miren, aquí está un Agachados de Ríos, de los que mencionábamos hace un momento. De todo lo que menciono hay pruebas, todo lo que menciono tiene bases. Aquí hay una revista Duda de don... que decía el que le abrió las puertas a don Eduardo del Río, que el dueño de Editorial Posada, Duda, lo increíble de la verdad, de cuestiones fantásticas que tienen que ver con la vida real, que tienen mucho de fantasía, pero que te recreaba y pero el arte de hacerlas, cómo dibujaban los mexicanos. Este señor que realizó esta revista, también hacía revista de historieta mexicana, de apellida Cardoso. Don Antonio Cardoso hizo también revistas como Torbellino, El Payo para Editorial Senda. Él dibujó este ejemplar de Editorial Posada. Todo esto es el arte. Es el arte. Pero sí, su estilo de Cardoso es que lo vas a ver en muchos otros tipos de revistas. Pero ese estilo tan realista, ¿no? Claro. Sí. Ya después se fue haciendo como que un poquito animado, ¿no? Así Pero es. aquí se buscaba hacer como lo más realista posible. Sí. Así es. Uy, es que la historieta mexicana da para mucho. Muy bien, pues creo que ya estamos por concluir. Eso es. Muy interesante. Pues que no se vayan a quedar varias de las preguntas que traían planeadas, échenlas todas, yo sería muy... Sí, creo que ya abarcamos todas. Se abarcaron la gran mayoría, unas antes que otras, porque... eso es. Seguimos, pero muy interesante. Pues a toda la gente, pues yo la invito porque yo a Juan Rock lo conocí desde muy niño.
Me acuerdo que iba al tianguis y mi mamá una vez me dijo, mírale, es Juan Roque. Yo, ¿quién? Y entonces ya me contó sobre usted y encontré que vendía historietas de Spider-Man. Entonces a mí en ese tiempo me llamaba la atención Spider-Man. ¿Cómo no? Entonces me compró mi mamá uno y me dijo, léelo. Entonces ya fue ahí cuando fui agarrando el gusto a los cómics, gracias a usted. Y usted también qué ahí bien, daba un por poco estar de en el plática. tianguis, sí. Fíjense que antes de lo de la pandemia estamos hablando de los primeros 10 años de este siglo, 15 años, porque la pandemia va a llegar prácticamente en el 19-20, y yo recuerdo bien cómo estaban empezando a pedir mi historieta a los muchachos, las muchachas, sobre lo que estaba yo manejando, que no eran revistas actuales, sino lo poquito que yo traía de las revistas viejitas de varias editoriales, entiéndase La Prensa, Novaro, Argumentos, Latinoamericana, Senda, varias editoriales, ¿verdad? Sí. Posada. Entonces dije, caray, si hay gente que todavía le gusta la historieta mexicana, y esto también me dio pie a tratar de seguir consiguiendo historieta mexicana y empezando a contactarme con gente que maneja historieta mexicana, sí, y darme cuenta que hay intentos todavía de ciertas gentes de hacer, aunque muy escasos, y por cariño, por amor al arte, sí, no porque sea para vender, porque no se vende, pero mientras solvente los gastos, vale la pena. Sí, sí. Sí, por supuesto. Claro que sí, muchachos. ¿Y usted qué mensaje le da a la juventud, como a nosotros de San Juan? En la actualidad, pues que es mucho 1000 veces mejor si tienes 100 pesos en lugar de gastarlos en cervezas, en porquerías que dañan tu salud. Emplearlo en comprar una revista, emplearlos en comprar libros, emplearlos en comprar cosas que te van a ayudar a alimentar tu espíritu, tu mente, tu cerebro, tu propia vida, en lugar de comprar venenos que te van a dañar. Allá tengo un anuncio que dice, si quieres envenenarte, y alusiona a todo lo que es el cigarro, dice, si quieres envenenarte, hazlo afuera. Es decir, si a alguien le gusta fumar, que aquí han venido a decirme que si no les vendo un cigarro, que si no vendo cigarros, por supuesto que no, y dirán que es una cosa muy simple, por supuesto que no lo voy a hacer. Allá enfrente tenemos un anuncio bien interesante, porque pues yo todo el mundo lo veo con sus Coca-Cola, está muy temprano. Dice, Coca-Cola más Coca-Cola más Coca-Cola igual a riñones averiados. Riñones averiados igual a diálisis. Diálisis igual a... piénsale. Solo tenemos un cuerpo, una vida. Y el cigarro, y el alcohol, y la vida, hay que vivirla. Es como que muchas cosas. Un pequeño problemita que se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Cada Así vez más es. grande, ¿no? Sí, se vuelve peor. Por supuesto, muchachos, claro. Uh-huh. No, pues déjale, para ahorita le damos ya forma. ¿Alguien quiere empezar? Y pues no sé, para alguien que quiera empezar a coleccionar, por ejemplo, así historietas, discos, viniles, ¿qué? Pues no es para que vengan a verme, pero aquí pueden hacerlo. Todo aquel interesada en querer empezar a tener esto, pues hay otros espacios, imagino que por supuesto, pero pues yo con todo, vamos a llamarle, con toda la intención de que haya más gente afecta a mí, que me ayude a pagar los impuestos, que me ayude a seguir, que esto siga abierto, porque la verdad, en serio, todo aquel que viene y me compra un disco, o incluso un casetito, una revista, un libro, algo de lo que ustedes ven aquí, la mayoría está a la venta, no todo, por supuesto, es parte de mi colección también la que está aquí, sin embargo la mayoría está a la venta, pues con todo gusto yo se lo voy a agradecer, y definitivamente que estarían apoyando todo esto, que es el reino de Anyácar, un lugar en las vastas regiones de tu imaginación y el rock, porque esto nace precisamente, el alma de esto es el rock, pero no me abstengo solamente a él, sino que me abro en la cuestión de la historieta nacional y internacional y muchas otras expresiones, si ustedes lo están viendo, a todo alrededor de lo que es el espacio. Sí, ahorita, ¿no? A ver si al terminar mostramos como un poquito la... Claro que lo pueden hacer, ustedes a donde puedan, ahora sí que entrar, porque está limitadísimo el espacio, es un lugar muy reducido. Sí, igual le queremos agradecer muchas gracias por aceptarnos aquí, por darnos el espacio, ¿no? Igual ahí estuvo un poquito ocupado, pero se hizo todo lo posible para sin embargo, yo agradezco el hecho de que hayan tenido la curia de esperarme, porque yo dicho allá donde estaba, en verdad, que créanme lo que incluso prácticamente
tomé la palabra para tratar de decirles, ¿saben qué? Ya es tarde, no les dije, hay unos muchachos interesados en hacer un trabajo periodístico que es muy digno lo que ustedes están haciendo ahorita gracias a la tecnología, que eso es bien interesante, pero sí mi intención era venir y no fallarles, porque híjole, ya hemos pospuesto, acuérdense que esto se ha pospuesto, que teníamos planes con anterioridad y no lo pudimos hacer. Entonces hasta hoy, en esta noche del 20 de diciembre de este 2024, aquí estamos haciéndolo desde este lugar en el que, créanmelo, las puertas están abiertas, definitivamente. Este es un lugar para hablar con plena libertad, leer con plena libertad, preguntar con plena libertad, platicar con plena libertad, leer con plena libertad. Es un lugar abierto a la libertad de los seres humanos, del individuo, del ser. Aquí es un lugar para crecer para todo el que lo quiera hacer. Definitivo, aquí aprenden porque aprenden, sin necesidad de pizarrones, ¿no? Aquí la gente va y luego lo toma aquí sin necesidad de computadoras. Aquí la gente viene, ve y toma con toda confianza lo que quieran ver. De hecho, me atrevo a decir y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, todo el que quiera crecer puede venir aquí y lo va a hacer inmediatamente. 3-4 minutos después de que esté dentro, a los 5 minutos, ya tiene que tener una idea de lo que es esto y dice, caray, porque si tiene su mente abierta se va a dar cuenta de que esto no es tan usual, no es tan cotidiano, no es tan simple, no es tan que lo ves en cualquier parte, no, definitivamente que es un lugar muy sui generis, muy original en lo que es el comercio de San Juan del Río, Querétaro. Sí, esperamos que muy pronto nos pueda volver a recibir con temas de... También queremos tocar como ese tema de la música, más que nada. Con todo gusto. Pero ya ve que igual es un gran... O sea, nos podemos extender ya muchísimo, pero lo que ahí nos interesaba un poquito era el tema de las historietas. Hablamos de la historieta y sí, claro. No, pues yo, muchachos, cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto aquí estaremos. Si quieren ahorita checar y tomando imágenes antes de que cierren ya el programa, o si quieren ya cerrarlo, pueden hacerlo con toda confianza. Si quieren ya dar las palabras de despedida, no hay ningún problema. Con cuidado, porque sí, es reducidísimo el espacio. Es reducidísimo el espacio. Sí, pues muchas gracias a la gente que se unió, que estuvo ahí en vivo. La verdad sí tuvimos bastante gente. Y pues sí, esperamos poder venir en otra ocasión para hablar de música, también de política, muy interesante con ustedes. Cómo no, por supuesto. Con la gente de San Juan del Río. Sí, acuérdense que un servidor ha participado con las ganas de llegar al Congreso del Estado, ya no lo logré. Hace más de 20 años que lo intentamos, estamos en el Cabildo Municipal, y pues ahí lo vamos haciendo, lo estamos haciendo, y siempre tratar de no defraudar a nadie. Sí, pues claro, yo invito a toda la gente a que pase aquí a visitar a Juan. Claro. Si les gustan las historietas, que fue de lo que hablamos hoy, también tiene discos de música muy interesantes. Y pues más que nada yo los invito a leer las historietas, porque siento que hoy en día se ha perdido mucho. Por ejemplo, con mis amigos con los que hablo, no tienen algunos mucho el conocimiento de las historietas. Y pues yo, de mi experiencia desde joven, lo que les doy es que la verdad es un gran libro. O sea, si no les gustan los libros, las historietas les va a encantar. Es algo que hoy en día las películas ya están de superhéroes y les llama la atención. Claro. Que lean la historieta, como nos decía Juan de Spider-Man. Pues más que nada los personajes también tienen sus debilidades o problemas que los hacen ser humanos, porque en verdad son humanos, nada más que tienen algo especial, ¿no? Un poder. Pero siento que todos nosotros los humanos también tenemos ese poder y es nuestra esencia. Falta que la pongamos y pongamos empeño. Y pues nada, pues muchas gracias a la gente que se unió aquí con Juan Rock. Esperamos les haya gustado este segundo episodio de La Pachiza. Ya saben que también nos pueden encontrar en Spotify. Y más adelante estaremos con Juan. Muchas gracias. Bueno, dicen en La Pachiza, Club de Apache o como se llame. Recuerdo inmediatamente un tema muy famoso de música instrumental que se llamaba Apache, precisamente, definitivo. Más allá de que una gran tribu norteamericana, los apaches, y bueno, qué padre que tengan una connotación indígena en este momento, de lo que son los orígenes de previos, ahora sí que posteriores a la llegada de los europeos al continente americano. Muchas gracias y pues gracias y excelentes fiestas navideñas y feliz Navidad, Apachiza. Que todo esté muy bien. Buenas noches. Qué gusto haber estado con ustedes.